a la madurez espiritual. ¿Sí? Si recuerdan, ahí decía que debemos no quedarnos solo con la leche, sino que tenemos que llegar a la madurez espiritual. Profundizar en la palabra. Exacto. Sí, el versículo 14 del 5 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. O sea, alcanzar madurez espiritual es saber que hay algo establecido por Dios, y por eso es el resultado de comer, de alimentarse. El que no se alimenta es desnutrido, no tiene dientes. Y dice un pastor que dice, es que usted sí tiene dientes, a usted sí se le puede dar un pedazo de carne. Y entonces el bebé dice, no, yo no tengo dientes, a mí me tiene que dar leche. ¿Por qué? Porque no tiene esto, no le ha salido. Pero hay personas en el aspecto espiritual, en su vida cristiana, que parece que fueran huecos, no tienen dientes para hacer así. Y entonces por eso dice ahí, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. O sea, usted tiene que usar. Si el Señor le dio dientes, coma. Si el Señor ya tiene la palabra, coma. Ejercitados en el discernimiento, resultado final del bien. ¿Y alguno recuerda cuál era el pasaje clave de la semana pasada? Hermano. Hebreos. Sí, Que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fuera tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al rostro de la gracia, al trono, al alcanzar misericordia de la gracia, para el oportuno socorro. Entonces, para continuar con el tema de hoy, porque realmente esa parte de la madurez espiritual era un paréntesis, pero era un paréntesis necesario porque cada vez nos estamos adentrando a temas que son más bien carnosos. ¿Sí? Entonces, el tema de hoy continúa siendo sobre el sacerdocio, pero en una vista un poco más profunda. Dice Jesús, la superioridad del sacerdocio. Está dividido en tres partes, donde se habla primero del sacerdocio de un tal señor que llamaba Melquisedec, la diferencia entre el sacerdocio de Aarón y Melquisedec, y por qué la naturaleza superior del sacerdocio de Cristo, pues porque es superior. ¿Sí? Entonces, hermanos, antes de empezar, tenemos nuestros rostros y oremos. Señor Altísimo, te doy muchas gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí, Señor, en tu casa, Señor, para escuchar, Señor, tu palabra, para compartir con los hermanos. Te ruego, Señor, que seas bendiciendo a los demás hermanos que por distintas circunstancias, Señor, quizás algunas ajenas a su voluntad, no pudieron venir. Y de pronto los que no han venido, Señor, por desánimo, sea animándolos, Señor. Permite que donde sea que estén, busquen, Señor, de tu palabra, que no se dejen enfriar, Señor, sino que busquen, Señor, cada día más alimentarse, Señor. Te ruego que seas bendiciendo este culto, Señor, que esta palabra que vamos a estar leyendo, Señor, sea de bendición para nuestras vidas y que nos permita, Señor, profundizar cada vez más, Señor, para entender los misterios, Señor, que tú tienes para nosotros. Entonces, Señor, te doy muchas gracias y te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Listo. Entonces, recuerden, la verdad central que vamos a estar viendo hoy, que durante lo que van a estar pensando cada vez que vamos avanzando, es la siguiente. El sacerdocio superior de Cristo implica que todas las personas pueden recibir completa limpieza de sus pecados e iniciar una relación personal con Dios. ¿Sí? O sea, el fin último de todo esto que vamos a explicar es entender esto, ¿cierto? Que Cristo, al ser un sumo sacerdote, logra, ¿cómo se dice?, permitirnos una relación directa con Dios, no con intermediarios. ¿Listo? Sí, porque a la presencia de Dios se entra limpio, puro, con vestiduras. Y nosotros, en nuestra naturaleza, en nuestras obras, no lo vamos a poder hacer, solamente a través de Cristo. Entonces, recordando, estamos en el Hebreos. Hay una cosa que dice una relación. Antes teníamos relación con el mundo, ¿sí? O sea, teníamos esa relación con el mundo. Pero cuando conocemos a Cristo, entonces ya tenemos una relación con personas muy diferentes, empezando por el Señor Jesucristo y terminando por todos nuestros hermanos en la fe. Sí. Listo, entonces haciendo un recorrido rapidito de sobre el libro de Hebreos, recordemos que está dirigido a judeocristianos, gente que ya conocía mucho el Antiguo Testamento. También se hizo antes de la destrucción del templo y siempre el tema es Cristo mejor que, pero entonces vamos a ver cómo el sacerdocio de Cristo es mejor que el de
Aquí el mapita de siempre, yo creo que ya todos lo tenemos más o menos en la cabeza, en los lugares por donde estaban la diáspora judía, que está alrededor del mundo. Y antes de empezar, recordemos que el domingo pasado nos quedó faltando un último pedacito del capítulo 6, ¿cierto? Que era sobre la confianza en la promesa de Dios. Entonces vamos a ver rápidamente esto que viene antes, ¿cierto? Que puede para tener un contexto más preciso. Entonces busquemos en libro de Hebreos, capítulo 6, versículo del 13 en adelante. Entonces dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad, recuerden esta palabra, inmutabilidad, de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos, un certísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, ¿sí? Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Dios. Entonces aquí vemos, antes de empezar pues como el tema que continúa, que hay varias cosas importantes. La primera es que las promesas de Dios son seguras, son inmutables. ¿Qué significa algo inmutable? En lo que yo trabajo, ese término es importante, porque yo hago programas de computadora. Y resulta que cuando uno hace programas que pueden ser mutables, generalmente eso trae más problemas que soluciones. Y de hecho hay toda una teoría de programación que dice que si usted programa todo de manera inmutable, se ahorra una cantidad de problemas. ¿Por qué? Porque usted siempre tiene seguridad de qué es lo que está pasando, en el caso pues mío, dentro del computador. Pero entonces la inmutabilidad, el ejemplo que siempre se suele poner es como la diferencia entre cuando uno escribe con lápiz o cuando uno escribe con lapicero o X. ¿Cierto? Cuando usted escribe con lapicero, ¿usted cómo borra lo que escribió con lapicero? Cuando se puede borrar. Queda en papel, le toca echar un liquid paper encima, o sea, le toca como reemplazar, no hay forma. Cuando se escribe con lápiz, usted coge un borrador y no pasa nada. Entonces imagínense, donde Dios hiciera promesas que se yo no me acuerdo. Entonces, claro, Dios hizo una promesa, ¿cierto? Que era la de que la descendencia de Abraham iba a dar, pues que Abraham iba a darle abundancia y mucha descendencia, ¿sí? Y que él juró sobre sí mismo, ¿cierto? Y que todo eso desembocó en que de todas maneras tenemos como la seguridad de que Dios no miente. ¿Sí? Sí, es algo y hay que hacer un énfasis, hermanos, especial, porque a veces la gente dice, el versículo 18 lo dice, para que por dos cosas inmutables, dos cosas inmutables, en las cuales es imposible, ojo hermanos, imposible que Dios mienta. ¿Cuáles son esas dos cosas en las cuales Dios interpuso juramento? Juró por él mismo. O sea, entonces Dios se va a engañar a él mismo. Eso es imposible. Y más aún, en sus promesas son las dos cosas. Entonces, lo que Dios dice, lo va a cumplir. Él no dice para ver si de pronto, tal. No, es por eso es que la fidelidad y el amor de Dios no depende de nosotros. No. Dios es fiel. Dios es fiel, porque si a nosotros nos diera lo que nosotros realmente merecemos, entonces caería un rayo y nos quema. Eso es lo que nos merecemos. Espera, la verdad es que no le ha caído un rayo. Por allá hay una. Por allá hay una. Por desobedientes. No, estaba en misiones en Támesis, que está cayendo una tormenta y cayó un rayo y pues no se calmó, gracias a Dios. Casi la cuesta
Bueno, pero entonces aquí hay una cuestión y es que también el escritor de Hebreos es bien inteligente. El tipo inmediatamente llega y vuelve y repite, porque recuerden que antes ya había vuelto a decir eso de que según el orden de Melquisedec. Entonces ese orden de Melquisedec trae a colación otros pasajes. Entonces, ¿quién era Melquisedec? ¿Cierto? Porque es como o sea, cuando algo se repite varias veces en la Biblia, es porque es importante. ¿Cierto? O sea, de hecho, una manera de saber cuál es el tema de un pasaje es leer y empezar a ver qué palabras se repiten. Porque normalmente cuando se repite una palabra o un término o una idea, es porque es el tema central de ese pasaje. Entonces, ¿quién era Melquisedec? Si no lo están como repitiendo tanto. Entonces, le empecemos a leer primero la parte que nos corresponde aquí en el capítulo 7 de Hebreos, que dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía la derrota de los reyes, y lo bendijo. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz. Entonces, vamos un momentico a buscar el pasaje de Génesis 14, 18 y 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Amén. Entonces, ¿cuál es el contexto en este pasaje? Resulta que hubo una guerra. ¿Por qué? Porque secuestraron a Lot. ¿Cierto? ¿Alguno recuerda en qué ciudad era que vivía Lot? En Sodoma. Sí, y resulta que Lot, aunque vivía en Sodoma, hubo una gente que fue y los atacó y secuestraron a muchas personas, entre ellos a Lot. ¿Y qué pasa? Abraham, él no vivía en ninguna ciudad, él vivía en carpas. Pero él cuando vio que secuestraron al sobrino, dijo: no, tenemos que tomar acción. Y cogió y se armó, ¿cierto?, con las personas que estaban a cargo de él, y se fueron a hacerle guerra a esos reyes y los derrotaron. Y cuando volvieron, primero que nada, recuperaron las cosas que se habían robado y además recuperaron a Lot. Entonces, cuando él llega, él se encuentra primero con el rey de Sodoma también, porque en ese momento Sodoma todavía no lo habían destruido, ¿sí? Pero también se encuentra con otro rey de otro lugar que era Salem. ¿Ustedes saben dónde queda Salem? Salem, porque dice que es rey de Salem. Salem. Entonces resulta que muchos estudiosos y arqueólogos dicen que este lugar Salem realmente corresponde a Jerusalén, ¿sí? Entonces resulta que la persona que era el dirigente o la persona principal en esa ciudad, ¿cierto?, que era Jerusalén antes de que fuera Jerusalén, ¿cierto?, llamaba Salem, era este hombre Melquisedec. Pero la que Melquisedec no era un cualquiera, sino que era un sacerdote del Dios Altísimo. Del Dios Altísimo. Oh, pero entonces vamos a volvernos un poquito. Ustedes saben que, pues ahí como dato curioso, ¿qué edad tendría más o menos Abraham en este momento? No, era un poquito más joven. Es que mira, queremos el 12, porque el capítulo 12 dice que cuando ahora, en el versículo 12, capítulo 12, versículo 4, dice: y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot se fue con él. ¿De dónde salieron? De Ur. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán. Cuando salieron de Arán. Cuando salió de Arán. Que ya habían salido de Ur, porque salieron con Tare y el papá, salieron de Ur, estuvieron en Arán y después de Arán cuando ya... Exactamente, ese segundo se fue por aquí y el primero por aquí. No, eso fue un poquito después. Aquí salieron y más adelante fue que se dividieron. Pero entonces, claro, este Abraham tenía mínimo 75. Y cuando él tuvo a Isaac tendría 100 años. Entonces, digamos que tendría por ahí 80 y algo cuando le pasó eso. Entonces, no, porque apenas había salido y esos viajes eran largos, eran de años, algunas veces. Entonces, sí, la mínimo, o sea, la edad exacta no sabemos, pero mínimo 75 y máximo por ahí 80 y algo. Entonces, pero ese señor que va a la guerra con 80 años. Y claro, cuando él llega y rescata todo eso, él regresa a
dar una ofrenda a un sacerdote del Dios Altísimo, en una época en la que todavía no se había dado la ley. O sea, es un personaje muy, o sea, es como muy importante, pero a la vez muy enigmático porque no se dan demasiados detalles, ¿sí? Pero entonces, claro, bueno, queda en el aire que Abraham en algún momento le dio una ofrenda a un sacerdote que decía que era el Dios Altísimo. Y ahí determina que es el diezmo, y dio el diezmo del botín. Mire, hay algo, hermanos, que es importante. Este Melquisedec, por decirlo de alguna manera, era como contemporáneo con Abraham, pero en el desarrollo donde el Señor llama a Abraham, deja tu tierra, tu parentela, es ese pueblo elegido por Dios que parte de Abraham. Pero aún, como dijo Daniel, no estaba la ley establecida, porque la ley establecida, donde ya queda todo lo que son diezmos y demás, va a ser mucho más adelante. Pero miren que aún acá en este momento ya se habla de diezmo. Y Abraham no tuvo reparo y entregó los diezmos, el diezmo a Melquisedec. Y no solo eso, sino que Melquisedec lo bendijo. ¿Cierto? Entonces, eso para un judío, entendamos que el contexto aquí es que el público objetivo inicial de esta epístola son personas hebreas que son estudiosos. Esto se lo saben al derecho al revés. Aquí lo estamos recordando, pero ellos básicamente le decían Melquisedec y ellos ya sabían toda la historia. Ya hay algo que es muy importante, es que yo no entiendo por qué la gente tiene tanta pelea y tanto disgusto con el diezmo y con la forma del culto y todo eso. Si es que la palabra del Señor lo repite y lo repite y lo repite. Y dice, no, es que nosotros aquí no estamos hablando del Antiguo Testamento, estamos hablando del Antiguo Testamento, pero está en el Nuevo. O sea, el Antiguo Testamento es un reflejo de lo que va a pasar en el Nuevo Testamento, que era la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué dificultad hay en que yo hago un trabajo y me pagan por ese trabajo? Yo separo el 10% porque no es mío. Por ejemplo, en Malaquías dice, vosotros el pueblo entero me habéis robado. Dice el Señor, ¿en qué te hemos robado, Señor? ¿En qué te hemos robado? En vuestras ofrendas y vuestros diezmos. O sea, no tiene vuelta ni hoja, el 10% le pertenece a Dios porque con eso él sostenía el altar antiguamente y sigue sosteniendo el altar donde están los pastores, donde está el lugar donde se va a hacer el culto y todo eso. Entonces uno lee la palabra del Señor y debe de leer para entender. No hay problema porque a Dios le debemos el 10%, las primicias son para Dios, lo primero es para Dios. Esa cosa con el diezmo. ¿El diezmo es un acto de qué? De obediencia. De adoración. De adoración. Es de adoración. Sí, Obviamente es de obediencia como todo lo que Dios manda, pero particularmente cuando uno da una ofrenda o un diezmo, eso es un acto de adoración, ¿cierto? Y eso es una demostración de que uno es consciente que lo que uno obtiene no es por esfuerzo directamente mío, que es mío, no, sino que es Dios el que nos da las cosas y nosotros en retribución lo damos. Y eso es un acto de humildad, de adoración, de demostrar que Dios merece nuestra oración. Y muestra tres cosas que son la gratitud, la fidelidad y la relación. Sí, porque si no hay relación, ¿qué va a dar? De gratitud, pues dicen, no, es que esto me lo gané yo. Y de fidelidad, es que la fidelidad vino fue de parte de Dios. Y Él nos dice a nosotros, entonces entréguelo, porque la fidelidad viene de parte de Dios. Nos da la salud, nos da condiciones. Pero bueno. Es que se lo ganó. Melquisedec. ¿Por qué se lo ganó? Melquisedec. Era rey de Salem. Y llegó un momento que cuando fue a recibir a Abraham, lo bendijo. Y aparte de eso, le dio pan y vino para que comiera él. Y Abraham, por el agradecimiento, sabiendo que era el Dios Altísimo, que lo había mandado, entonces le dio el agradecimiento y le otorgó los diezmos de la guerra que parece. Vamos a leer entonces el pasaje que porque recuerden que el diezmo es adoración. O sea, nosotros lo podemos ver como una carga, como, ay, es que tengo que dar, no, es antes de que lo nosotros, porque para adorar a Dios. Bueno, leamos el Salmos, yo lo voy a leer, Salmos 110,
¿cierto? Los primeros 4 versículos, porque aunque es cortico, la parte importante está en los primeros 4. Dice, Jehová, bueno, el lo que dice, Salmo de David. Entonces dice, Jehová dijo mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora, siente tú el rocío de tu juventud. Tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, ¿qué pasa? Este salmo en particular es un salmo profético, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está hablando de que Jehová dijo mi Señor, ¿cierto? O sea, se le dijo a un alguien que todavía no era muy claro en ese punto de la historia quién iba a ser, pero se va sabiendo que iba a ser el Mesías, ¿sí? Que va a poner a sus enemigos estrados a sus pies. Y además dice que este Mesías, ¿cierto? Jehová juró que iba a ser un sacerdote para siempre. Pero ¿qué pasa? Eso, si usted se lo dice a un judío, el tipo va a decir, no, es que usted quiere ser un sacerdote, usted tiene que ser del linaje de Leví, claro, tiene que ser un levita. No pueden haber sacerdotes que no sean levitas. Pero entonces aquí en el pasaje dice, no, porque es que este sacerdote no viene de este linaje, sino que viene de uno que llama el orden de Melquisedec. Entonces, ¿qué pasa? Para los judíos era no rotundo decir que podían haber otros sacerdotes. De hecho, ellos cualquiera que dijera, no, es que es un sacerdote, no sé qué, eso es un pagano. Pero entonces en particular dice, no, es que con Melquisedec, pero es que el cuento es diferente. ¿Por qué? Sacerdote del Dios Altísimo. Porque dice que era sacerdote del Dios Altísimo. Lo cual sabemos que es Dios. Ahora, investigando un poquito sobre esto, a mí me llamó la atención ese término del Dios Altísimo. Porque, claro, previamente, antes de que se instaurara todo el tema del sacerdocio levítico, no es que la gente no supiera nada de Dios. ¿Ustedes saben cuál fue el primer libro de la Biblia? Job. ¿Y en qué época más o menos del tiempo está hecho Job? Más o menos por estas épocas de Abraham. Es que parece ser como Abraham fue el inicio de un pueblo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó antes de eso? Entonces estaba ese sacerdocio especial de Melquisedec, porque Job era un hombre perfecto en sus caminos, dice con Elisa. Entonces, había gente temerosa, muy temerosa, aunque había una editorial. Era muy mía, Pero recuerden que previo a esa época de Abraham también pasaron muchas cosas. Por ejemplo, pasó la Torre de Babel, pero también pasó un señor que se llamaba Nimrod, ¿cierto? Se volvió el dirigente de todo el pueblo, de toda la gente, y hizo la primera ciudad gigante de esa época, ¿cierto? Y se rebelaba contra Dios. Pero ¿qué pasa? A pesar de eso, siempre había un remanente de gente que decía, no, es que hay que adorar a Dios. ¿Sí? Y posiblemente pues, digamos que a pesar de que la época del diluvio, ¿sí? Que Noé llegó, no es como que Noé no le enseñó nada a sus hijos, ellos solamente sabían, ¿cierto? Y en el camino muchos simplemente se desviaron, pero parece ser de que sí hubo personas que decían, no, es que existe un Dios, ¿cierto? No estamos aquí porque sí, y no es como que hay cualquier estampita o ídolo es un Dios, no. Y Noé era un hombre justo, o sea, tenía una relación con Dios. Hermanos, qué pena, pregunta Jaime que si, siendo que Job es el libro más antiguo, ¿por qué no está de primero? Buena pregunta, porque realmente... No, porque la Biblia es el Pentateuco, sigue los libros históricos, y luego, sí. ¿En qué parte está Job? Sí, los poéticos. A ver, ¿qué es eso del Levítico número de Deuteronomio, Josué, Jueces, Sí. Era de Elías y Sigue. Job, Salmos? Sí, los poetas Sí, hay que entender, menores. sí, hay que entender algo, y es que aunque hay un orden en nuestra Biblia y hay un orden en los tiempos, porque cuando Moisés escribió el Pentateuco, entonces ¿dónde está Moisés? Ya está mucho más adelante, pero él escribe y hay un orden de creación, hay un orden de desarrollo, y cuando llega el libro de Job, obviamente es puesto dentro de los libros poéticos. ¿Comparte con quién? Con Salmos, Proverbios, Eclesiastés, es decir, es correcto.
Entonces, por la forma que y está uno, escrito. yo personalmente siempre digo, ¿y por qué no quedó primero? Yo siempre me había preguntado lo mismo. Pues el primero es el principio. Primero es el principio. Job no habla de la creación. Sí, Job no habla de la creación, pero tiene que haber un orden en la parte de creación. No tiene mucha cosa científica. Porque no habla de otras cosas. Muchas cosas de quién es Dios, de ese poder, de cómo se Eso, pero particularmente Job, cuando usted lo lee, ¿qué tiene? Job, ¿cuál es el tema de Job? ¿Cuál es el tema de Job? Yo pienso que las pruebas, las calamidades de todo le vinieron al pobre Job. Eso. Y las pruebas. ¿Y en qué manera está escrito el libro de Job? Yo les animo a que le echen una leída, porque es como La parte gramatical. Sí, es una es poesía. una poesía, porque es básicamente los amigos de Job dando prosas y hablando sobre las grandezas de Dios o porque usted está equivocado, tal. Entonces, de cierto modo, hermano, cuando lo metieron dentro de los libros poéticos es porque es poesía, a pesar de que en español de pronto se pierde un poquito la forma como se lee, pero la verdad es que es por eso. Y hay que tener en cuenta que hay muchas personas, me encontré yo en esta semana con personas que menosprecian los libros de Job, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, y no me acuerdo cuál otro, lo menosprecian porque dicen, no, es que lo que uno tiene que hablar es lo que dice, como decir, del Nuevo Testamento para acá, porque lo otro, porque está diciendo, no, todo está ahí en orden como Dios nos lo dejó, y así como está en orden debemos de tener reverencia para poder entender lo que el Señor nos manda. Ajá. Listo, entonces continuamos leyendo, vamos otra vez a Hebreos 7, vamos en el 4, pero que ya vamos haciendo. Y se considera pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. ¿Sí? Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de los hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin distinción alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también de Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando él quise regresar al encuentro. Entonces, aquí el escritor de Hebreos hace como una construcción lógica en la que nos dice, venga, ustedes, por más que se quejen, ¿cierto? Dios instauró que había un sacerdocio que era Melquisedec. Y aunque usted quiera decir que el sacerdocio de Aarón iba a ser más superior que cualquier otro, lo cierto es que había uno que sí fue primero y Mucho más. que tiene más peso. Mucho más superior. Pero realmente, a ver, uno puede caer en la idea de ser literal y leer, no, entonces que Melquisedec era pues el teso de los tesos. No, porque resulta que este orden de Melquisedec es una representación de Jesucristo, ¿cierto? De que es el sacerdocio, Juan Carlos, bienvenido, de que el sacerdocio de Jesucristo iba a ser superior, porque ese sí es el sacerdocio superior. Recordemos el Salmo, ¿cierto? El Salmo 110, que decía que el Cristo, ¿cierto? El Mesías, también iba a ser sacerdote por el orden de Melquisedec. Entonces, vamos a ver ya en los versículos, desde el versículo 11 en adelante del capítulo 7 de Hebreos, vamos a leer para ver entonces cuáles son las diferencias que tenía el sacerdocio de Aarón, ¿cierto? El sacerdocio levita, con respecto a este de Melquisedec. Dice versículo 11: sí, pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, que necesidad había aún de que se levante otro sacerdocio según el orden de Melquisedec, que no fuese llamado según el orden de Aarón. Entonces, claro, es como venga, uno podría creer que el sacerdocio hay que mantenerlo y seguir haciendo sacrificios, pero realmente si iba a haber un sacerdocio superior, pues digamos que debía haber una razón para él, y la razón es que el sacerdocio de Aarón no era perfecto.
Eso más adelante vamos a estudiar más a profundidad ese detalle. Vamos en el versículo 12, dice, porque cambiando el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley, ¿cierto? Y lo mismo, entonces al haber una nueva ley, ¿cierto? También tiene que cambiar el sacerdocio. Sí, es que hay varias cosas a tomar en consideración. Una cosa es hablar de la ley y otra es hablar de la gracia. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos es muy preciso también en esta porción, y aquí el escritor de Hebreos dice algo, dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Sí, porque de la tribu de Judá nadie sirvió al altar. Y tampoco se puede decir que se era familiar directo de De Judá, Abraham. porque es antes que Abraham, pues en el tiempo de Abraham, no se sabe su vida. Dice que sin genealogía. Sí, genealogía. O sea, no se sabe quién es. Se sabe quién es, pero no sabía de dónde viene ni para dónde va. Y ya se quedó ahí. Y no se sabe porque no importa. Sí. Aunque investigando sobre este tema, bueno, hay algunos que dicen de que Melquisedec era un descendiente más directo de Sem. Porque creo que Sem, después del diluvio, ¿cuántos años vivió? Pero yo 500. Yo estuve analizando eso, pero no es probable. Bueno, No se es sabe. probable porque dice que sin genealogía, o sea, no tiene ni presente ni pasado ni nada, sino que es sacerdote del Dios Altísimo. Es toda la indicación que nos da. Entonces, como a eso tenemos nosotros que acercarnos a la palabra para saber que era algo muy especial que él representaba a Cristo. O sea, realmente lo de la genealogía es irrelevante. O sea, no importa. No importa porque finalmente la parte importante es que cuando se revela el orden de Melquisedec es como un orden más directo, que no requiere genealogía. Exacto. Entonces sigamos leyendo, ya se leyó el 13, ya se leyó, ¿cierto? De que quien se dice esto es de otro tipo de la cual nadie sirvió al altar. 14, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Adán, de la cual habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote de sí, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. El 17 dice, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e insuficiencia. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que este sacerdocio levítico tenía un problema, y es que los seres humanos nos morimos. Ese era el problema principal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si usted pudiera encontrar al sacerdote perfecto, a la persona que era súper juiciosa y hacía todo bien según la ley, lo que fuera, ese ser humano igual se iba a morir. Entonces, era Sí. como no había continuidad. Miren, y hay algo, hermanos, que es muy particular en el versículo 18, porque decirle esto a un judío que viene de tradición judía, establecido en la ley, donde determinaba que tenía que hacer una gran cantidad de cosas, que va a pasar, y que le dicen, queda pues abrogado el mandamiento anterior. O sea, abrogado es que se acabó el mandamiento anterior, o sea, que usted no va a ser salvo por las obras, hombre. Y entonces, pero el judío sigue viviendo en eso, y hoy todavía hay gente pensando que es que va a ser salvo por las obras, y dice, queda abrogado el mandamiento anterior. ¿A causa de qué? De su debilidad en la gracia. O sea, si una persona sigue firme en las obras, diciendo que por las obras va a ser salvo, entonces está fortalecido en debilidad y en algo que es ineficaz, no va a servir. Porque el que se fortalece en las obras está despreciando la gracia, y ahí comete el error que ha cometido y que sigue cometiendo gran parte del pueblo de Israel. Ya vamos al 19. Dice, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. 20 dice, y esto no fue hecho sin juramento,
21. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirán, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por lo tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Entonces, aquí el escritor de Hebreos dice, y se llama como esta idea, es que la razón por la cual tiene que haber un nuevo sacerdote, y ese sacerdote no va a venir de la tribu de Leví, sino que es de un orden diferente, por lo cual él menciona que es el mismo orden que Melquisedec, o sea, es hecho por un juramento, ¿sí? Es Jesucristo mismo. Y sabemos de que el Mesías tenía que ser, a la vez de Salvador, también tenía que ser sacerdote. Él es nuestro sumo sacerdote, que es el Señor Jesucristo, sin principios, sin orígenes, todos los parámetros que dicen en el Antiguo Testamento los cumple el Señor Jesucristo. Dice el 22:4, dice, por tanto, es que es determinante, dice, Jesús es hecho fiador, o sea, es el fiador. Yo no sé si usted ha sido fiador de alguien. Eso sí. Entonces, ¿el fiador qué hace? El que paga, el que respalda. El otro no paga, no tiene por qué pagar. Si le pagan o no le pagan. Ojo, fiador de un mejor pacto. Es que estar bajo la gracia es una bendición. No, es de garantía, es como cuando usted va a sacar un préstamo. Entonces usted va a sacar el préstamo y lo primero que le hacen es un estudio crediticio. Sí, o sea, hace un estudio crediticio y entonces llegan y dicen, a ver, este señor sí me va a responder con el préstamo. Entonces tiene varias formas. Usted dice, no, yo ese préstamo lo voy a pagar porque estoy trabajando. Entonces ¿cuánto gana? Entonces ¿cuánto tiempo de antigüedad tiene? Bueno, sí, hágale, le prestamos la plata. O otro modelo de préstamo es como, venga, yo voy a prestar, pero entonces coloco esta casa, ¿cierto? Algo que tenga como aval, en caso de que yo no pague, pues yo gano. O traigo a mi abuelita para que firme. ¿Tu abuelita cuántos años tiene? Abuelita, usted se reía de piedad. Sí, pero es que perdón que ya no la sé. Pero entonces, claro, digamos que en este tema de que Jesucristo es el fiador y Jesucristo es el que responde. Sí, es que Él es el que tiene el El poder. mejor Él es el fiador. dueño. El mejor fiador. Entonces aquí continuamos con la última parte, que viene siendo la naturaleza superior del sacerdocio de Cristo. Entonces continuamos en el versículo 23. Dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían controlar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal como sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que ellos. Y no tiene necesidad cada día, como aquellos mismos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces, hermanos, hay varias cosas aquí, porque ese pasaje es cortico, pero sustancioso. O sea, eso no es un cosito que eso no, es que es muy cortico, pero tiene tema profundísimo, porque claro, aquí es como, listo, hay un sacerdote. Los sacerdotes, por la ley, ellos tenían que hacer sacrificios y lo que hablábamos hace unos domingos. Los sacerdotes tenían que sacrificar una vez al año un sacrificio por todo el pueblo, pero antes de hacerlo tenían que hacer otros sacrificios previos para los pecados de ellos. Este sacerdote, que es Jesucristo, no tiene necesidad de hacer eso, porque Jesucristo ya por sí mismo es santo, que es sin pecado. Sí, de ahí que hay dos cosas, hermanos, y es el sacrificio de expiación y sustitución. O sea, eso es algo que ya el Señor Jesucristo hizo. Una vez. No lo tiene que volver a hacer. No lo tiene que volver a hacer. Por eso la redención y la justificación ya son un hecho para todo aquel que ha creído en Cristo. Hay un proceso de santificación que va a durar toda la vida terrenal del creyente. Y hay la etapa de glorificación que será cuando estemos delante del Padre. Pero ¿qué pasa? La redención y la justificación ya son hechas. ¿Por qué? Porque ya se hizo el sacrificio
sacrificio de expiación, fue Cristo, el Cordero de Dios. Él fue el sustituto, ya no hay que volverlo a hacer. Entonces, quien quiere seguir anclado al Antiguo Testamento, al pacto de la ley, entonces está desconociendo todo lo que Cristo hizo. Por eso el escritor de Hebreos le está diciendo a esos judíos: ¿qué hubo? ¿Cómo van a volver a lo que ya es ineficaz? ¿Cómo me van a ir? Y que si recordamos en el capítulo anterior, cuando él decía el tema de la madurez, justamente era como que venga, o sea, que usted tiene que volver a generar el sacrificio. Entonces es como si sacrificara a Jesucristo dos veces. ¿Cierto? Ya murió, ya se sacrificó, ya es un sacrificio para siempre. Ajá. O sea, ya no va a cambiar porque él va a volver a morir, no. Ya es un sacrificio para siempre, como sacerdote ya lo cumplió. Sí, el capítulo 6, lo que está diciendo Daniel en el 6:4, dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Eso, entonces aquí vuelve y repite el mismo tema. Recuerden que cuando se repite es porque Para reafirmar. para reafirmar, porque es importante. Entonces, cada vez que veamos que un tema se repite, porque aquí nos lo dicen en palabras diferentes, pero es lo mismo, ¿cierto? Dios no puede sacrificarse más de 2 veces. Él ya se sacrificó una única vez y es suficiente. Y es para siempre. por nosotros. Y por ellos. Entonces, claro, entonces termina el versículo 28 diciendo: porque la ley constituye sumos sacerdotes a ley de hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Entonces aquí vemos de que finalmente el tema del sacerdocio todavía se va a seguir explicando. O sea, todavía nos falta un poquito más de tela para cortar. Pero la parte importante aquí es que entender que Jesucristo, ¿cierto? O su sacerdocio, ¿cierto? No vino de la nada, sino que es un sacerdocio que, aunque los judíos esperaban siempre que los sacerdotes fueran de Leví, ¿cierto? La Biblia sí dice que el sacerdote máximo, que iba a ser el mismo Mesías, no iba a venir de la tribu de Leví. Entonces, y que no había que tener, como se dice, como problema con eso. Entonces, claro, digamos que esos detalles son detalles que a nosotros es como, listo, nosotros no tenemos problema con eso. Para los judíos esto posiblemente era esas cosas. Sí, era choque, era la palabra no es chocante, sino que es una confrontación, porque es como, me estoy metiendo con algo con lo que se tiene que desaprender. Sí, por eso, hermanos, miren, cuando una persona viene de una tradición católica romana y se encuentra con esta verdad bíblica, la vida de esa persona tiene que cambiar. No puede pretender seguir viviendo en unos rudimentos, en una tradición que va contrario a la voluntad de Dios. Dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, y va a determinar varios aspectos: es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Cómo es posible que una persona quiera seguir poniendo sus ojos en un muñeco, en una imagen, en un amuleto? No, ahí estás ofendiendo a Dios. Y hay una religión tradicional que desde niños lo que nos enseñan es a ofender a Dios. Eso es muy triste, pero ahí está la palabra, que el Señor nos dé sabiduría para poder orientar y mostrar la verdad bíblica. Y la persona que la escucha tiene que tomar decisiones. No puede volver, porque aquí el escritor de Hebreos le está hablando a los judíos cristianos que se estaban devolviendo, querían seguir haciéndolo. Y eso es lo mismo que pasa ahora. Muchas personas se quieren devolver. Entonces, con eso finalizamos el capítulo 7. Y entonces, ¿cuál vendría siendo las aplicaciones del estudio de hoy? La primera es que el ministerio de un sacerdote es una necesidad universal, ¿cierto? O sea, el tema del sacerdocio no es como ya no hay sacerdotes, sino que no.
sino que el sacerdocio tenía unas responsabilidades, ¿sí? Y ese sacerdocio era necesario, o sea, porque uno diría, listo, ante Jesucristo ya tuvo la ley, y el hecho de que la ley era sacerdocio, sobre todo para los judíos, que sabían que ¿cómo llaman? El rol del sacerdote era tan importante, entonces como, venga, entonces, ¿qué pasa? O sea, no puede no haber sacerdocio. Y resulta que sí hay sacerdocio. El sacerdocio es dado por Jesucristo mismo. Hay una cosa que también me pareció muy feo cuando yo la oí, porque a un judío que ¿cómo se llama? Cuenta cosas del pueblo judío, entró a Jerusalén y le preguntó a un judío ortodoxo, le preguntó, ¿para usted quién es Jesús? Entonces el hombre le dijo, un hombre muy bueno, pero murió, lo mataron. Así. O sea, no significa nada el Señor Jesucristo, y es un sacerdote para siempre, según el orden del Evangelio. O sea, no vendrá otro igual que él. Pero ellos no pueden la palabra del Señor, yo no sé, porque ahí está todo muy claro, y nosotros que somos ignorantes, porque no conocemos las leyes, muchas ni normas no podemos entender mucho más ellos que son más estudiados. No, pero obviamente eso lo que pasa es que ellos solamente se quedan en algunas cosas y no estudian, pues no les ha llegado el evangelio a muchos de ellos. O si les llega, hacen mucho. Sí. Y cada uno tiene sus luchas. Pues la manera de evangelizar a cada uno también. Cada quien tiene sus cosas en las que es más difícil. Sí. A ver, es más difícil desarmar lo aprendido para aprender cosas que a veces uno cree que están bien y que nota que cuando uno ya las opera con la Biblia, no son así, que cuando uno está bien cimentado. Porque muchas veces cuando se viene con todos esos resabios, es más duro. Más duro. Más duro. Y la segunda es que Jesucristo es el sacerdote perfecto que necesitamos. ¿Cierto? Entendiendo lo que hablamos del rol del sacerdote, de que los sacerdotes humanos pues era flaqueaban, ¿cierto? O sea, y morían, y no había manera de llevar continuación. Y usted no puede decir, no, es que por el sacrificio del sacerdote vamos a ser salvos, no, porque dentro de un año vengo